Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de español en Berry. Mi nombre es Luis y soy profesor de español desde España. Bien, antes de nada, deciros que si queréis podéis haceros una cuenta premium y de esta manera poder participar con nosotros, con los profesores en clase para que esta sea más interactiva, más divertida para vosotros y así participar de manera más activa, ¿no? Bien, pues si queréis, os explico sobre qué va a ser la clase de hoy. Esta va a ser una clase de lectura acerca de una persona que seguramente muchos de vosotros no conoceréis. Y bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser unas preguntas previas acerca de este personaje. Luego leeremos un texto sobre él y a continuación realizaremos unos ejercicios de comprensión lectora y de vocabulario para ver si hemos entendido un poco sobre qué nos habla el texto, ¿verdad? De acuerdo, pues vamos a saludar ya al primer alumno. No sé si puedes oírme, Matt. ¿Qué tal estás, Matt? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matt? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el tiempo? El tiempo en España, en mi región, últimamente está muy lluvioso. Vale, vale. ¿Entiendes, no? Muy frío. Soy Sí, de Canadá, ajá. ¿Es de qué ciudad de Canadá? Montreal. De Eh, Montreal. En, Pero ento- soy de Quebec City, pero vivo en Montreal. Ajá, eres de Quebec, pero actualmente vives en Montreal. Sí. Ujú. Entiendo que en Montreal el tiempo será muy frío en esta época del año, ¿verdad? El tiempo será más caliente para la verano. Para el verano. ¿Verdana? Ujú. Sí, Verano. eso Sí, es. pero ahora no es muy caliente. ¿Y cómo ha sido hoy el tiempo? ¿Ha llovido? ¿Ha hecho frío? ¿Ha nevado? No entiendo. ¿Qué día ha hecho hoy en tu ciudad? ¿Ha llovido? ¿Ha hecho frío? ¿Ha nevado? ¿Cómo ha sido el tiempo hoy? Es muy frío donde el winter, En invierno, sí, sí. en invierno, y Ujú. más caliente en verano. Ajá. Y ¿Y más quieres? humid. ¿Cómo se dice? eh, sí, húmedo, se dice húmedo. Ujú. En español es húmedo, eso es. ¿Y quieres contarnos algo más acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? No puedo oírte ahora, ¿eh? Perdone, disculpa. Ahora. Tengo una empresa que se llama Fluent Brain. Entonces, es el pensamiento visual para los consultants, Ujú. Para consultores. consultores, consultores Ujú. que Eso trabajan es. en el mundo, um, online, Ajá. internet. Ajá. O sea que, digamos que tu trabajo está relacionado con los sitios web, el desarrollo de páginas web, podría ser. Este es mi web sitio, Tu, tu sitio de web, página, Print Brain. página. Ok, pues ujú. Sí. Le echaré un vistazo a ver. Ujú. Le echaré un vistazo para informarme y para conocer un poco acerca de qué trabajos haces, ¿no? Muy bien, Matt, pues vamos a saludar también a Michael. Hola Michael, ¿qué tal estás? ¿Puedes oírme? Buenas noches. Hola Michael, Buenas noches. ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos hablas? Perdón,
I think I'm in the wrong class, perhaps. You're a bit más rápido para mí. Ajá. ¿De dónde eres? Soy de Irlanda. Ajá. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad de Irlanda? Sí. Nordvest de Irlanda. Ajá. Muy Sitio bien. Donegal. Ujú. Vale, ¿y a qué te dedicas? ¿Trabajas, estudias? Trabajo en una fábrica. Trabajo en una fábrica. Sí. Ajá. Muy bien. Muy bien, ¿quieres contarnos algo más acerca de ti, Michael? Sí. Otra vez, por favor. Bien. No, te decía que si querías contarnos algo más acerca de ti, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español o...? Well, más o menos muchos años, muchos años, pero no, no consistente. Necesito más practicar. Ajá, eso es. Pues espero que los profesores de español de Berlín te podamos ayudar a practicar y a mejorar tu español. Sí, sí. Ujú. Escucho más de tapes and CD, pero Ujú. I wasn't able to practice much with a person as I am doing now. All right? Eso es. Sí, tienes que practicar un poco más, ¿no? Con las personas para mejorar un poco el español. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, Michael. Vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, de nuevo, ¿qué tal estás? Hola, hola, bien. ¿Todo bien, tú? Shane? Sí, Ujú. Yo muy bien, gracias. Vale, pues de momento ya más o menos nos conocemos todos, a Shane la conozco, vosotros ya os habéis presentado y lo que vamos a hacer es primero compartir el documento. ¿Tenéis todos abierto el documento de lectura con el que vamos a trabajar? sí, Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Todos? Matt, Michael, tenéis abierto el documento, ¿verdad? Sí, tengo el documento. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser leer unas preguntas previas a la lectura para hablar un poco sobre el personaje sobre el que trata el documento. Vale, entonces, en la segunda página pone Jigme Singye Wangchuk. Preguntas antes de la lectura. ¿Bien? Vale, entonces vamos a leer las preguntas y vosotros mismos contestaréis si conocéis algo de este personaje. Sí, en primer lugar, por ejemplo, Matt, ¿quieres leer la primera pregunta? Ujú. ¿Has oído hablar de Jigme Singye Wangchuk? Si este es el caso, ¿qué sabes de él? Ajá. ¿Has oído hablar alguna vez de esta persona, de este hombre? ¿yo o...? ¿Sabes lo que pregunta Matt? No, Matt. Sí, Primero Matt. ya. ¿Qué es la pregunta? Sí, sé qué es la pregunta. Sí, sí. Sí, sí has Um, oído hablar de este hombre, no sé qué ¿no? oído es. Oído es oír, Ah, que si conocías sí, sí. algo acerca de este hombre, No he oído de hablar de este hablar, ¿no? persona, no. ¿Y alguno de vosotros, Michael o Shane? ¿No?
¿No? Vale, ninguno, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una introducción a esta pregunta. Como es un personaje que no es muy conocido, ¿no? Pues vamos a decir, vamos a leer la primera pregunta. Dice, ¿has oído hablar de Jigme Singye Wangchuk? Si este es el caso, ¿qué sabes de él, no? Pues podríamos decir que ha sido un rey de Bután, del país llamado Bután, ¿sí? Luego ya leeremos un poco más acerca de él y conoceremos algo más de él. Vale, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Michael, por favor, ¿quieres leerla? Michael, ¿me oyes? ¿No? Pues, Shane, ¿quieres leer la segunda pregunta? Sí. ¿Sabes dónde está situado Bután? Si no lo sabes, ubícalo en un mapamundi. Ajá. ¿Entiendes la pregunta, no? Sí, pero ¿qué es un mapamundi? Un mapa mundi, vale. Un mapa mundi es lo que quería decir. Un mapa mundi se refiere digamos, a un mapa en el que está representado todo el mundo, todos los países del mundo, ¿no? ¿Sí? Es un mapa político cuando solo aparece el nombre del país y viene reflejado sus fronteras, o también puede ser un mapa físico en el que ya vienen representados montañas, ríos, diferentes altitudes, pero un mapa mundi, para que lo entendamos, es un mapa en el que aparece un mapa del mundo, ¿no? En el que aparece representado todos los países del mundo, ¿sí? Sí. Entonces, la pregunta que haría es, Shani, ¿sabes en qué continente está Bután? En Asia, ¿no? En Asia, muy bien. Está en Asia, eso es. Eso es. Vale, pues ahora vamos a pasar a la pregunta número 3. Matt, ¿quieres leer la pregunta número 3? Sí, ¿cuáles países son vecinos de Bután? Eso es. Son vecinos de Bután. Vecinos. Uh-huh. ¿Habéis buscado qué países pueden ser los vecinos de Bután? ¿Sabéis lo que significa vecinos, no? Sí, cerca. Eso es. Vecinos es que Cerca del están muy país. cerca de... Uh-huh. Los países que son vecinos de Bután son Nepal, Tíbet y China. Eso es. India, China y India luego, eso es, India y China tienen frontera con Bután, ¿no? Una frontera es que están separados por, digamos, por una línea imaginaria que divide a los dos países, ¿no? En ocasiones esta frontera también puede ser física, representada por montañas, por ríos, pero normalmente suelen ser líneas imaginarias trazadas para separar países, ¿no? Entonces, India y China están separados de Bután por una frontera y luego Bangladesh y Nepal son países vecinos, pero no comparten frontera, no están pegados no están junto a Bután, ¿sí? Uh-huh. Eso es. Vale, la pregunta número 4, Shane, ¿podrías leerla? ¿Has oído hablar del término Producto Nacional Bruto? ¿Qué crees que significa? Uh-huh. No y no, no sé. No, ¿no? Vale, pues el Producto Nacional Bruto en España, en español, se denomina lo podríamos decir que es el valor de los bienes y servicios que se producen en un país, ¿no? Que son producidos por los factores de producción de un país. Es todo lo que es producido por un país, ¿no? Sí, eso es el Producto Nacional Bruto, digamos, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un país, ¿no? El nombre en inglés ahora no recuerdo las siglas, pero son siglas distintas, sí. Uh-huh.
¿Vale? Pues digamos que esa sería la definición de Producto Nacional Bruto. Los bienes, el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país. ¿Y el ¿Vale? arroz podría ser un producto? ¿El Sí, arroz? por ejemplo, eso es, un producto podría ser el arroz, el arroz podría ser también otro producto, también puede ser productos derivados de la industria, ¿no? Productos industriales, electrónicos, todos los productos que se producen en un país forman parte del Producto Nacional Bruto, ¿no? Todos los valores, el valor de esos productos. Esos productos tienen un valor y ese valor es el Producto Nacional Bruto de ese país. Ujú. Sí, Tengo una pregunta. ujú. ¿Qué significa término? Término. Término. El término significa, se refiere a palabra, ¿has oído hablar del término? Quiere decir, ¿has oído hablar de las siglas o de la palabra? ¿Sí? Aquí quiere decir palabra o siglas, ¿no? Sí, porque aquí Producto Nacional Bruto son una serie de 3 palabras, ¿no? Bueno, y por eso se dice que es un término, porque son palabras que Ah, se ok, suelen mencionar ok, ok. siempre juntas, ¿no? Para referirse Sí, a lo que a esto, a los valores y bienes y servicios de un país. ok. Otras veces el término. Creo que entiendo. Significa que la pregunta número 4 significa que hablar de PNB, PNB, del término, sí, sí, del the término term, the expression. PNB, eso es. Muy Quiere bien. decir la expresión, la palabra, a veces término se puede referir a una palabra sola y otras veces a un conjunto de siglas o una expresión, ¿no? Como Producto Nacional Bruto o unas siglas PNB, ¿sí? Muy Eso bien, es vale. lo que sería. Gracias. Vale, vamos a Vicente, ¿qué tal estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Todo bien, Vicente? hola, todo está bien, gracias. Ujú. De acuerdo, ¿has abierto el documento? Sí, Wangchuk, Eso es, ese sí, es. Ujú. Mira, estamos en la pregunta número 5 antes del texto. sí, ¿Puedes leerla? sí, sí. ¿Qué tipo de gobierno crees que tiene Bután? Y yo pensé que Bután es un país de budistas Ujú, y creo que es un tipo de gobierno de religión, pero no estoy seguro. Tal ujú, vez es dictadura, un tipo de ujú, dictadura, pero no estoy seguro. ujú. Vale, pues actualmente, vamos a aclararlo, Bután no es ni una dictadura, ni tampoco existe digamos, un gobierno religioso budista, ¿no? Actualmente, en español, el gobierno de Bután se define como una monarquía parlamentaria, ¿sí? Una monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en la que existe un rey, ¿no? Que se denomina monarca, y existe un parlamento y un gobierno, ¿no? En este caso, el poder ejecutivo, ¿no? Recae en el rey, que es cabeza de Estado y jefe de gobierno. Sí, pero además existe un poder legislativo que se basa en la ley india y en el derecho anglosajón, ¿sí? Y bueno, y existe un poder judicial. ¿Mm? Pero vamos, el poder ejecutivo recae en el rey y en el gobierno que tiene, ¿no? Existe un rey que actualmente no es Wanchuk, pero es su hijo, pero la forma de gobierno es la misma, es una monarquía parlamentaria.
un rey como jefe de Estado y un equipo de gobierno. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Lo que es una monarquía parlamentaria. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, en España también la forma de gobierno es una monarquía parlamentaria, porque tenemos un rey y luego existe un gobierno, ¿no? El rey en España tiene menos funciones que el de Bután porque solo tiene la función de jefe de Estado, y además existe un poder ejecutivo o un gobierno, ¿no? Un presidente del gobierno y un equipo de gobierno con una serie de ministros que son los que toman las decisiones políticas dentro de cada uno de sus ministerios. Eso es, Matthew, Juan Carlos, efectivamente. Juan Carlos es el nombre del rey de España. ¿Vale? Pues esta es la forma de gobierno que existe en España. Hemos visto la forma de gobierno de Bután y hemos comparado con la española para que tengáis una idea de las semejanzas y las diferencias. Vale, pues vamos a pasar a leer el texto. Matt, ¿quieres empezar a leer el texto, el primer párrafo? El primer solo. Sí, el primero y el segundo, mejor. No, el primero y el segundo porque es muy corto, sí. Jigme Singwe Wangchuk es el rey de Bután. Bután es un país diminuto situado en las montañas Himalayas. Tiene fronteras con China. ¿Cómo se pronuncia China? China, ¿cómo lo has dicho? China. China, ok. Eso es. Al norte y India al sur. Eso es. India al sur. Nacido el 11 de noviembre del 1955, Wangchuk fue educado en Bután y en Gran Bretaña. Se hizo rey en 1972 cuando tenía 17 años, después de la muerte de su padre. Era el rey más joven del mundo en ese momento. Vale, Matt, muy bien. ¿Habéis entendido más o menos lo que explica? ¿No? Vale, pero me gustaría que me preguntarais esas palabras o expresiones que no entendáis de estos dos párrafos. Diminuto. Diminuto. Diminuto se refiere a algo que es muy, muy pequeño, ¿no? Okay. En este caso se refiere a país, entonces debemos entender que quiere decir un país pequeño o muy pequeño, sobre todo en comparación con los países que tiene al lado, que son China al norte, India al sur, ¿no? Entonces, comparado con China e India, es un país muy pequeño, muy diminuto. ¿Vale? ¿Alguna más? ¿Alguna otra palabra? ¿No? ¿Se entiende todo? Sí. Vale, pues entonces, Shane, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Bután tuvo poco contacto con el mundo externo por muchos años. Desde el 1972, el rey Jime ha permitido que aspectos modernos del mundo como la televisión, turismo y la internet sean introducidos gradualmente a su país. Sin embargo, también ha querido que los butaneses mantengan su cultura. Por lo tanto, en 1988 declaró que todos los ciudadanos tenían que llevar trajes tradicionales en público y que todos los niños tenían que aprender el idioma nacional.
tesonka en el colegio. Muy bien, Shane. Muy bien leído, ¿eh? Vale, aquí hay ahí supongo que hay alguna cuestión, ¿no? Alguna expresión, alguna palabra distinta que no entenderéis, ¿no? Ah, En este párrafo. la frase, no estoy seguro, la frase llevar trajes. Traje es un tipo de ropa, ¿sí? Pero Eso es. llevar trajes tradicionales, ¿cómo es el significado de eso? Esto quiere decir vestir, ¿no? Llevar quiere decir vestir. Vestir un traje tradicional es el tipo de ropa que durante años, décadas e incluso siglos vestía la población de este lugar, ¿sí? ¿Y todos los días? Bueno, esto en teoría entendemos que sí, porque dice que declaró que todos los ciudadanos tenían que llevar trajes tradicionales en público. No especifica que sea todos los días, pero entendemos que así es, que es todos los días. Por lo menos eso es lo que debemos entender, porque no lo dice, pero tampoco lo afirma al contrario, ¿no? Que sea que deban llevar los trajes tradicionales solo en fiestas o con motivo de alguna celebración, sino que debemos entender, por cómo lo dice el texto, que es siempre, ¿sí? Todos los días. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Entendéis más o menos? Entiendo. Todo? Gradualmente, ¿sabéis lo que significa en el segunda línea? Gradualmente. Poco a poco. Eso es, Sane, muy bien. Gradualmente es eso, poco a poco. Vale, habla de que quería modernizar poco a poco el país, ¿no? Con televisión, turismo, que la gente visite su país y con internet, ¿no? Eso es. ¿Algo más? ¿Aquí? ¿No? ¿Se entiende todo? Pues entonces, el siguiente párrafo, Matt, por favor, ¿lo quieres leer? El rey Higme es famoso por sugerir que la felicidad nacional bruta es más importante que el Producto Nacional Bruto. Esto se basa en la idea que la gente que es feliz generalmente está contenta con su vida y cree que es rica. Trabajar en una pequeña cabaña de madera en las montañas en vez de hacerlo en su palacio es lo que hace feliz al rey Higme. El rey Higme tiene 4 esposas, todas hermanas de la misma familia. Unos cuantos de sus 5 hijos han ido a la escuela en otros países. Eso es. Se pronuncia rey. Es decir, Rey. Rey, eso es. Rey. Muy bien. Vale. Vale, entendemos esto más o menos. Dice, el rey Higme es famoso por sugerir que la felicidad nacional bruta, ¿no? Este término, en realidad, es algo que él, digamos, no existe como término que se suele utilizar por ejemplo, en las sociedades, ¿no? Como algo que se pueda medir, pero el rey lo habla de ello como algo importante para su pueblo, ¿no? Como algo incluso más importante que el Producto Nacional Bruto, que es lo que hemos explicado anteriormente, que son los bienes, ¿no? El valor de los bienes y servicios que produce un país. Para el rey, la felicidad nacional bruta, es decir, que la gente sea feliz o sea muy feliz, ¿no? En su conjunto, que si puede ser que la gente que vive en Bután sea feliz, para él es más importante que el pueblo produzca mucho y que tenga mucha riqueza.
¿vale? Pero para tener ah, para tener 4 esposas suena como una pesadilla. Eso es la verdad. Y además dice que son todas hermanas, Ya, sí, que son sus esposas son hermanas entre ellas, ¿no? Eso tiene que sí, ser muy difícil de llevar, ¿no? O por lo sí, menos a nosotros nos parecería, como tú bien dices, Vicente, nos parecería una pesadilla, porque si ya una esposa ya a veces discutes con tu esposa, ya 4, ¿no? En teoría deberíamos pensar que, que debe ser algo muy problemático, ¿no? ¿Vale? Pero también tenemos que entenderlo en el sentido de que son esposas, debido a que él es rey, son esposas sumisas, ¿no? Que hacen la voluntad del rey, que no es la esposa a lo mejor occidental, que es más, está más liberada, ¿no? Que puede trabajar fuera, que tiene libertad para moverse, ¿no? En este caso, yo creo que entendemos que estas 4 esposas que tiene son esposas sumisas, es decir, que están a la voluntad del rey, tienen que hacer lo que el rey ordene, ¿no? ¿Sí? ¿Entendéis esto? sí. Sí. Uh-huh. Vale, algo más, alguna pregunta más acerca de este párrafo? ¿Alguna palabra, expresión? Una cabaña, ¿sabéis lo que es una cabaña? Es como una casa Uh-huh. pequeña Eso en el es. bosque. Eso es, No Shane, sé. muy bien. Es como una casa pequeña en el bosque, generalmente construida en madera, ¿no? Ujú. Suele estar, aquí dice que en las montañas, puede estar en el bosque, en un valle, en las montañas, pero suele ser así, un lugar pequeño de madera, situado en el campo y donde se suelen dejar pues aperos de labranza, instrumentos de labranza o para trabajar en el campo, o también sirve para resguardarse del mal tiempo, de las inclemencias del tiempo, cuando por ejemplo la gente trabaja en el campo y empieza a llover o hace mucho frío, pues se meten en la cabaña y ahí ya se resguardan del frío, de las inclemencias. Uh-huh. Más o menos este sería la función que desempeñaría una cabaña. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? ¿Entendemos más o menos las palabras de este párrafo? Pues entonces, Chanel, es el siguiente párrafo. El, el rey cree que Bután debe ser una democracia. En 1998 cedió algunos de sus poderes al gobierno. Luego, en el 2005, anunció que Abdicaría no sé, abdicaría abdicaría su trono en el abdicaría abdicaría su trono en el 2008 y que su hijo mayor sería rey. También anunció que las primeras elecciones democráticas de Bután se darían a cabo en el 2008 y mandó la propuesta de constitución para la nueva democracia a toda su gente. Muy bien, Shane. Aquí has tenido el único problema, quizás el de la palabra abdicaría, ¿sí? ¿Nunca la habías Es oído? que nunca vi. No, jamás, Claro, jamás. entiendo. Dice abdicaría su trono, ¿no? Sería más correcto decir abdicaría de su trono. Ahí falta una D entre abdicaría y su. Abdicaría de su trono. ¿Vale? Pues abdicaría significa cuando un rey, por voluntad propia, ¿no? Porque quiere, porque ya se ve mayor, está cansado, deja de ser rey y pasa digamos, el hecho de ser rey, ¿no? A su hijo o a su hija, vamos. Normalmente
suele ser al hijo varón, ¿no? Al descendiente varón, al hijo. Pasa los poderes del título de rey a su hijo y él ya deja de ser rey. Esto significa abdicar, ¿sí? Pasar los poderes de rey al hijo. Y por eso es una palabra un tanto extraña porque normalmente se suele utilizar casi siempre referido a reyes, ¿no? En el ámbito de reyes, ¿no? Por eso no, quizás no se suele ver mucho. ¿Vale? Y democráticas, ¿qué creéis que significa? Y cuando personas pueden ir al lugar para vote, Eso es, para votar. votar. Muy bien. Esto es cuando todas las personas que integran, digamos, el pueblo, ¿no? Un país, tienen el derecho de elegir, de votar a sus políticos, ¿no? A sus candidatos a políticos, a presidente del gobierno, a primer ministro, a ministro. Esto es el derecho al voto, ¿no? Ujú. Eso es. Y no sé, ¿algo más? En el segundo oración, el verbo ceder o cedir, ¿cuál es este verbo y también qué significa? ¿Pero qué verbo? En la segunda frase dices... Sí, en 1998 cedió. Cedió. Cedió quiere decir que pasó o sí, más bien se refiere a pasar, a pasar, ceder es pasar, ¿no? Es dar paso o pasar unos poderes al gobierno, ¿no? Él tenía unos poderes de gobierno y lo que hizo fue que esos poderes suyos los pasó, Sí, se los dio al gobierno. ¿Qué es la forma completa de este verbo, infinitivo? En infinitivo es ceder. Ceder con E. C-E-D-E-R. Sí, mira, lo escribo aquí en el chat, ceder. Si lo puedes ver en el chat de Verbling, ceder. Gracias. Y significa pasar, dar, ¿no? Dio, dice, en el año 1998, dio algunos de sus poderes al gobierno. Ceder quiere decir dar, pasar, ¿no? Transmitir los poderes al gobierno, algunos de ellos. Entiendo. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra palabra? ¿No? ¿Entendéis todo? Pues entonces vamos a la siguiente página y vamos a... Vicente, ¿quieres leer la primera pregunta? Bueno, primero voy a leer yo lo que dice preguntas de comprensión. A, ¿verdadero o falso? Lee las declaraciones abajo. Si la declaración es verdad, marca V. Si es falsa, marca F. Si es falsa, corrige la información. ¿Vale? Entonces, la primera afirmación, Vicente, ¿la puedes leer? Sí. Jime Sinye Wangchuk es el líder de un país grande. Esta pregunta es F. Es falso, ¿no? Falsa. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es falso? Porque Bután es un país diminuto. Eso es, muy bien, Vicente. Además, lo has dicho con la palabra correcta que aparece en el texto, ¿no? Es diminuto, es muy pequeño. Sí. Muy bien, entonces es falsa, ¿vale? La número 2, la afirmación número 2, Matt. Jigme Singye Wangchuk era adolescente cuando se hizo rey de Bután. Creo que es verdad, pero... Es verdad. Sí, es cierto. Tenía 17 años, si mal no recuerdo, eran 17 o 18 años tenía cuando se hizo rey de Bután. En el año 72
se hizo rey y ahí era solo un adolescente, ¿sí? Mm. Pues, es correcto, Sí. era adolescente. Adolescente quiere decir, ¿sabéis lo que significa adolescente? Teenager. Eso es teenager, en inglés, ¿no? Es una persona que no es un niño, pero tampoco es una persona adulta. Está en la etapa de la vida en la que está en ese periodo en el que no es un niño, pero vamos, está en el proceso de hacerse adulto, pero aún no es una persona adulta, ¿no? ¿Vale? Sane, la número 3. Jimhetsini Wanchuk está modernizando su país poco a poco, sí, porque él ha permitido televisión, internet y otras cosas. Eso es, muy bien. Dice, en el texto nos dice que ha permitido, ¿no?, que se pueda ver televisión, que tengan sus habitantes, los butaneses, tengan acceso a Internet, y también ha permitido que la gente vaya a Bután a hacer turismo, ¿no?, a conocer el país. Entonces, como ha permitido todo esto, quiere decir que está modernizando el país, ¿no? Está haciendo que su país se equipare, se iguale a los países occidentales y de esta manera pues modernizarlo, que vaya a la par de otros países, que no se quede atrás. Vale, la pregunta número 4, Vicente. Jime Singwei Wangchuk nunca ha salido de su país. ¿Esto qué crees? No dice. No estoy seguro y no recuerdo que esta información está en el artículo, y yo sé que sus niños han salido, pero él no estoy seguro. Ajá. En el texto, si no se dice nada de esto, ¿no? ¿O vosotros habéis leído algo en el texto de que diga que no ha salido del país? No se refleja en el texto, ¿no? Si dice algo de que haya salido del país o no, ¿no? No es en el texto. No aparece. Entonces, diríamos que no, como no aparece en el texto, pues podríamos decir que no aparece o es falso, ¿no? Porque no se menciona en el texto. Entonces, no lo sabemos, no sabemos si es verdad o no. ¿No? Podríamos darla más bien por falsa, ¿no? Por incorrecta, porque como no lo dice, podríamos decir que es una afirmación incorrecta, ¿no? Porque no aparece en el relato, en el artículo. Vale, entonces la número 5, Matt. El rey de Bután prefiere vivir una vida sencilla. ¿Qué es sencilla? Sencilla significa vivir de una manera simple, sin extravagancias, de una manera sin ostentaciones, no como los reyes que tienen mucha ropa, mucho dinero, tienen unas casas muy grandes, unos palacios enormes. Su casa es muy pequeño, pero tiene 4 esposas. Entonces no es una vida muy sencilla. En realidad, eso es, en realidad no es una vida sencilla en el sentido de que ya simplemente por ser rey y tener 4 esposas, pues no nos da la sensación de que sea algo muy sencillo, ¿no? Por lo menos a cualquier persona occidental no le parecería algo sencillo convivir con 4 esposas, ¿no? Aunque luego estas, como hemos dicho anteriormente, sean muy sumisas y estén a la voluntad del rey, pero bueno. Creo que más o menos. Es sencilla, más o menos. Vale. De acuerdo, pues la siguiente, la número B, dice: practica preguntando y respondiendo las preguntas siguientes con un compañero. Luego escribe las respuestas en oraciones completas. Esto es más o menos un repaso de lo que habíamos dicho antes, ¿no? De lo que habíamos preguntado antes del texto. La primera pregunta, Shane, ¿la lees? ¿Dónde está situado Bután? ¿En las montañas Himalayas?
Está, sí, podríamos decir que está situado en Asia, tiene al norte tiene a China y al sur está la India y está situado cerca, sí, al lado de las montañas, al lado de Nepal y de las montañas del Himalaya. Ujú. Número 2, Vicente. ¿Qué era inusual de Ime Singwe Wencho cuando primero se hizo rey de Bután? Él era la más joven rey en el mundo. Ujú. Eso es, dice el texto, ¿no? Que tenía tan solo 17 años cuando se convirtió en rey y se convirtió, en ese momento era el rey más joven de todo el mundo. Ujú. Correcto. Muy bien, Vicente. La número 3, Mac. ¿Cómo va cambiando Bután desde que Jigme Singwe Wanchuk se hizo rey? Entiendo la pregunta, pero no sé la... Ujú. ¿No sabes la respuesta? Espera. Sí, consúltalo si quieres. En el texto habla de ello, habla un poco de cómo se ha convertido el país. Ha permitido los aspectos modernos. Eso es. Ha permitido que aspectos modernos de la cultura, ¿no? De la cultura actual, occidental o mundial, ¿no? Como el turismo, Internet Televisión. y la televisión, pues se pueda ver libremente en el país, ¿no? Al menos se pueda tener acceso a ellos. Entonces, ha significado un cambio con respecto a lo que había anteriormente, ¿no? Que esto estaba prohibido en este país. Es un cambio en este país, sí. Es un cambio bastante importante, ¿no? Creo que sí. Además, más que nada porque la gente, al poder acceder a la televisión, a Internet y poder conocer a turistas que llegan a su país, pues tienen nuevas ideas, tienen más conocimientos y bueno, y todo esto yo creo que beneficia a la sociedad, ¿no? Que lo recibe. Sí. Vale, pues la número 4, Shannon. ¿Qué ha hecho él para mantener la cultura butanesa? Pues el rey ha pedido que los ciudadanos lleven sus trajes tradicionales en público y que los niños aprendan el idioma del país. Eso es. Eso es, muy bien, Shane. Lo que él, por una parte, quiere modernizar el país, como ha dicho antes Matt, ¿no? Con televisión, internet, turismo, pero por otra, también lo que quiere es que la cultura de su país, la cultura butanesa, ¿no? Pues permanezca, ¿no? Por lo menos en cuanto a la ropa tradicional, en cuanto a los niños, ¿no? Bueno, un poco, pues eso, que se mantenga esa tradición del país, ¿no? Que aunque se modernice, que no se pierda los aspectos más tradicionales, ¿no? El idioma, que se mantenga el idioma, ¿no? Que se enseñe el idioma en el colegio, bueno, son cosas que a lo mejor también, si no se cuida, se podría perder con el paso del tiempo, ¿verdad? Se podría sufrir una transformación, implantarse otros idiomas y bueno, y a lo mejor con el comercio y el tiempo se podría tener menos vigencia el idioma y la cultura del vestir. Vale, pues la número 5, Vicente. ¿Qué es lo que hace Jigme Singwe Wanchuk famosa? Él hace famosa la idea que es más importante es la felicidad nacional bruta. Más la felicidad que, digamos, que la producción, ¿no? Que la producción nacional. Eso es. Él dice que él cree más importante que
Para él es más importante que la gente de su país sea feliz a que se produzcan muchos bienes y el país bueno, pues consiga muchos bienes materiales, aumente su poder económico y refiere la felicidad al poder económico, ¿no?, del país. Vale, eso es, muy bien. La número 6, Matt. Sí. ¿En qué idea se basa esta sugerencia? Espera. Sí. La gente que es feliz son más contenta Eso con es. sus vidas. Dice que la gente que es feliz es más, o la gente que puede ser feliz, él prefiere que la gente sea feliz a que la gente sea rica, ¿no? Porque una persona que es feliz realmente es una persona más alegre, ¿no? Que vive mejor, que tiene más un motivo, no sé, es más importante ser feliz que producir muchos bienes, ¿no? Es lo que al fin y al cabo lo quiere decir. Vale. Luego dice la número 6, Shane. No, la número 7, perdón. Número 7. ¿Qué ha hecho Kim Hae-sing para introducir la democracia a su país? Él cedió algunos de sus poderes al gobierno y también ha permitido que haya elecciones democráticas en Bután por primera vez. Eso es. Muy bien. Lo que hizo fue, pues, ceder, muy bien, es lo que dice el texto, ¿no? Dice que pasó muchos de sus poderes que antes solo los ostentaba él, estaban en sus manos, al gobierno, ¿no? Con lo que el gobierno, a partir de ese momento, pues tenía más libertad para decidir acerca de las decisiones que tenían que ver con el futuro del país, ¿no? Decisiones políticas que antes solo las decidía una persona y que a partir de este momento pues ya serían tomadas por un gobierno, por un primer ministro, por un consejo de ministros, por un equipo ministerial, ¿no? No por una persona sola. ¿Vale? Y además dice que permitió, anunció las primeras elecciones democráticas a partir del año 2008, ¿no? Quiere decir que hasta este año, pues, no existían o no se permitían, no existían unas elecciones realmente democráticas. Se podrían elegir a unos políticos, pero sin participación ciudadana, ¿no? Entonces, lo que hace es que permite que los ciudadanos participen y elijan a sus propios gobernantes, ¿no? Decidan quiénes quieren ellos que gobierne ante la elección de los políticos, ¿sí? Vale, pues pasamos a la siguiente página donde pone repaso de vocabulario. Dice, relaciona las palabras de la columna a la izquierda con el significado correcto de la columna a la derecha. La número 1, Vicente, diminuto, ¿qué crees que significa? Hay muchas opciones. Puedes leerlas. Letra E, muy pequeño. Eso es. Muy bien, Vicente. Significa diminuto, como hemos dicho, es muy pequeño, ¿no? Frontera, Matt, ¿qué crees que puede significar? Sí, es... no, al lado de no, podrían decir... no sé. ¿No ves ninguna que creas que puede significar frontera? Entiendo que es frontera, pero
Ujú. No veo Eh, una... de estas que están aquí, de todas ellas sería estar al lado de la número H. al lado de. Ujú. Digamos que una frontera es, como hemos dicho antes, la línea Ah, imaginaria o la línea también puede ser una línea formada por montañas, puede ser una línea física por ríos, etcétera, que separan a un país de otro, ¿no? Entonces, si están al lado de otro, podría ser esta. Frontera significa cuando un país está al lado de otro, ¿no? La frontera es lo que separa un país de ujú, otro. La vale. número 3, Shannon. Contacto es comunicación. Ujú. Eso es, estar en contacto significa estar comunicado, ¿no? Eh, cuando una persona está en contacto con otra, decimos que están comunicados, que hablan, que... Ujú, eso sería, muy bien. Y la número 4, Vicente, Número 4, declarar. um, ujú, decir declarar. o anunciar formalmente. M. Eso es, declarar se refiere a la letra M, eso es, decir o anunciar formalmente. Quiere decir eso, cuando alguien declara algo es cuando alguien dice algo, digamos, no públicamente, pero sí algo que es verdad, ¿no? Dice algo seriamente, es algo dicho con seriedad, ¿sí? Por ejemplo, en España se podría decir el, eh, la persona que robó el banco tuvo que ir a declarar ante el juez, ¿no? Es expresar dar su versión de los hechos, declarar, ¿no? Ante el juez. Eso sería decir algo de manera formal. ¿Mm? ¿Vale? La número 5, público, Ujú. Matt. Am, sí, el significado correcto para público es el opuesto de privado, Eso es. Ujú. de letra O. Eso es, lo público es cuando alguien puede, algo público quiere decir que todo el mundo puede acceder a ello, ¿no? En cambio, algo privado es cuando nosotros poseemos algo y es solo nuestro, ¿no? Una casa es algo privado. En cambio, no sé, un parque de alguna ciudad es algo público, ¿no? Todo el mundo puede ir al parque porque es público. En cambio, a nuestra casa solo puede entrar la gente que nosotros queramos porque es privado, es nuestra, ¿no? Eso es, muy bien. La número 6, Anne, sugerir. Sugerir, dar una idea, proponer. Eso es, dar una idea o Mm. proponer, ¿no? Cuando por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos un amigo y él piensa una cosa, nosotros pensamos, tenemos una idea acerca de un problema que tiene y a lo mejor le sugerimos una solución, ¿no? Le decimos qué pensamos nosotros acerca del problema que tiene para que lo pueda solucionar, ¿no? Le damos una idea de cómo puede solucionar ese problema. Le sugerimos la solución. ¿Vale? La número 7, Palacio, Vicente. Palacio. N. La casa de un rey o una reina. Eso es un palacio, normalmente se suele referir a la casa de una persona poderosa, ¿no? Bien sea un aristócrata, un rey, una reina, y suele ser esa casa muy, muy grande, muy lujosa, ¿no? Con muchos artículos de lujo, con muchos cuadros de mucho valor, con piezas como, no sé, nos imaginamos esculturas, espejos, y luego dentro del palacio también normalmente suele haber sirvientes, ¿no? Gente que trabajan para que el palacio esté cuidado, a los servicios del rey, de la reina. Esto sería un palacio. ¿Vale? La número 8, Matt. Bruto significa entero o total. Eso es, cuando decimos bruto, en este caso nos referimos vamos a entenderlo como algo que está completo, ¿no? Un producto que está completo, del que no se ha quitado nada. Es algo que, eh,
el total de algo es la pieza en bruto, ¿no? Por ejemplo, un diamante en bruto es un diamante sin pulir, sin trabajarlo, ¿no? Eso sería algo bruto, en bruto. ¿Vale? La número 9, Shane. Contento, feliz, satisfecho. Eso es, contento sería feliz, satisfecho, ¿no? Cuando estamos contentos, estamos felices, estamos alegres, estamos satisfechos. La número 10, Vicente. Madera. A un pedazo cortado de un árbol. Eso es, un trozo de madera es, pues eso, una madera es un trozo de un árbol que hemos cortado y luego lo podemos usar para una mesa, para una silla, para un armario. Ese trozo de madera se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Pues es eso, la madera es cuando el trozo que se corta de un árbol. ¿Vale? La número 11, Marc. Una cabaña es una casa pequeña. Eso es una casa pequeña, ¿no? Normalmente suele estar en el campo, en un sitio donde alejado de la ciudad, ¿no? Y bueno, y suele servir para refugio del agricultor, del campesino, cuando hace frío, llueve, nieva, y también pues para guardar ahí instrumentos de labranza, instrumentos para trabajar en el campo, ¿no? Eso sería una cabaña. La número 12, Shane. Ceder, dejar la posición de ser rey o reina. Eso es. Ceder sería... Bueno, no, perdona, a ver. No, eso, no. Me he equivocado. Sí, es que esa sería la siguiente, sería aplicar. Entonces... parar de hacer o tener algo. Eso es. Eso ya sí, sería parar de hacer o tener algo, ¿no? Ceder sería... pues por ejemplo, como hemos dicho antes, ceder unos poderes políticos, cuando el rey cedió los poderes políticos al gobierno, pues le pasó, le concedió, ¿no? Digamos que les legó estos poderes. Entonces, viene a ser esto, pues, pasar, ¿no? ¿Vale? Y ahora la siguiente, la número 13, Vicente, que es la que ha dicho antes Shane. Sí. Sí, abdicar, dejar la posición de ser rey o reina. Eso es cuando un rey y una reina que lo son en ese momento y abdican en favor normalmente es de un hijo, ¿no? También puede ser de una hija, pero suele ser de un hijo. Dejan de ser reyes ellos para que lo sea su hijo. Eso es. La número 14, Matt. Trono. No sé qué es el trono. Bueno, es que yo también lo estoy buscando, pero no veo ninguna que pedazo sea... cortado de un árbol, ¿no? Pedazo. No, eso es madera. No. Pedazo cortado de un árbol es madera. Esto sería... no es correcta, pero sería posición de realeza como rey o reina. ¿Sí? No es correcta. El trono, vamos a explicar lo que es el trono. Sí. El trono normalmente se refiere a trono al puesto, ¿no? Ocupar el puesto. Cuando decimos que un rey está en el trono, decimos que o que una persona está en el trono, decimos que esa persona es el rey de ese estado, ¿no? No es la silla, no es la silla, es la posición. Vale. Eso es, la posición de realeza. No, no es la silla, no es la silla como tal, ¿no? Eso no es el puesto. Uh-huh. Claro, es que al leer posición a lo mejor pensamos en la silla, ¿no? O en el lugar, ¿no? Pero no es... ocupar el trono se refiere a ocupar a lo mejor el puesto, no la silla como lugar físico, sino más bien el puesto de rey o reina. Eso es el trono. ¿Cómo se dice la silla para el trono? La silla del trono, pues, a ver, también se puede referir a la silla del rey, también se puede definir como trono, pero normalmente también se utiliza esta palabra
para definir al puesto de rey, ¿no? Cuando alguien se entroniza, en español existe una palabra que es entronizar, quiere decir poner a alguien como rey, ¿no? Eso es entronizar. Entonces, trono viene a ser, pues, ocupar el puesto de rey. Y la silla también por defecto, a veces se aplica, también se le da el nombre de trono, ¿sí? ¿Entiendes? Sí. Entonces, Sí. se puede referir a la silla y al puesto de rey, ¿no? Se puede referir a la silla y al puesto de rey. Claro. Pero más bien la palabra trono así, si la vemos por así sola, pues la deberíamos entender más bien como el puesto de rey, ¿no? Y la número 15, Shane. Constitución, sistema de leyes y reglas de gobierno. Eso es, la Constitución es digamos, la Carta Magna, ¿no? El sistema de leyes más importantes por las que se rige un país, ¿no? Cada país suele tener una Constitución y este país, pues, se suele regir por este conjunto de normas que son las que dicen cómo se gobierna el país, cuál es la forma de gobierno, cuál es el sistema parlamentario, si es una monarquía, si es una república. Ahí no están, son las leyes básicas y principales de un país. Eso es la Constitución. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. No sé qué os ha parecido en la clase, si os ha gustado o no. Hombre, era un poquito rara por el tema que tratábamos, pero bueno, siempre se puede aprender un poco de vocabulario, ¿no? Aunque no conociéramos al personaje. Y nada, no sé si había alguna palabra antes de empezar la clase que no conocierais. Por ejemplo, diminuto o alguna de estas, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Pues nada, espero veros en las próximas clases, mañana o pasado. Y nada, que descanséis y un saludo y hasta la próxima vez. Matt, Shane, Vicente, gracias a todos por participar en la clase. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, ¿ok? Gracias. Chao, Gracias. Adiós. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Sí. Le echaré un vistazo a ver. Le echaré un vistazo para informarme y para conocer un poco acerca de qué trabajos haces, ¿no? Muy bien, Matt, pues vamos a saludar también a Michael. Hola Michael, ¿qué tal estás? ¿Puedes oírme? Buenas noches. Hola Michael, Buenas noches. ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos hablas? Perdón, I think I'm in the wrong class. Perhaps you're a bit más rápido para mí. Ajá. ¿De dónde eres? Soy de Irlanda. Ajá. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad de Irlanda? Sí. Nordwest de Irlanda. Ajá. Muy Sitio bien. Donegal. Vale, ¿y a qué te dedicas? ¿Trabajas, estudias? Trabajo en una fábrica. Trabajo en una fábrica. Sí. Ajá. Muy bien. Muy bien, ¿quieres contarnos algo más acerca de ti, Michael? Sí. ¿Otra vez, por favor? Bien. No, te decía que si querías contarnos algo más acerca de ti, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español o...? Oh, well, más o menos muchos años. Muchos años, pero no consistente. Necesito más practicar. Ajá.
eso es. Pues espero que los profesores de español de Berlín te podamos para el verano. ¿Verdad? Ujú, Verano, sí, verano. eso Sí, es. pero ahora no es muy caliente. ¿Y cómo ha sido hoy el tiempo? ¿Ha llovido? ¿Ha hecho frío? ¿Ha nevado? No entiendo. ¿Qué día ha hecho hoy en tu ciudad? ¿Ha llovido? ¿Ha hecho frío? ¿Ha nevado? ¿Cómo ha sido el tiempo hoy? Es muy frío donde la winter, En invierno, sí, sí. en invierno, y Ujú, más caliente en verano. ajá. Y más ¿Y quieres? humid. ¿Cómo se dice? eh, sí, húmedo, se dice húmedo. Ujú, en español es húmedo, eso es. ¿Y quieres contarnos algo más acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? No puedo oírte ahora, ¿eh? Perdone, disculpa. Ahora. Tengo una empresa que se llama Fluent Brain. Entonces, es el pensamiento visual para los consultants, Ujú, para consultores. consultants, consultores Ujú, que eso trabajan es. en el mundo, um, online, Ajá, internet. ajá. O sea que, digamos que tu trabajo está relacionado con los sitios web, el desarrollo de páginas web, podría ser. Este es mi web sitio, Tu sitio de web, página, Fluent Brain. página. Ok, pues ujú. Um, Vamos a ayudar a practicar y a mejorar tu español. Sí, sí. Um, Ujú, escucho más de tapes and CD, pero ujú. uh, I wasn't able to practice much with a person as I am doing now. All right. Eso es. Sí, tienes que practicar un poco más, ¿no? Con las personas para mejorar un poco el español. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, Michael. Vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, de nuevo, ¿qué tal estás? Hola, hola, bien. ¿Todo ¿Y bien, tú? Shane? Sí. Ujú, yo muy bien, gracias. Vale, pues de momento ya más o menos nos conocemos todos, a Shane la conozco, vosotros ya os habéis presentado y lo que vamos a hacer es primero compartir el documento. ¿Tenéis todos abierto el documento de lectura con el que vamos a trabajar? Sí. sí. Ajá. ¿Sí? ¿Todos? Matt, Michael, tenéis abierto Ujú. el documento, ¿verdad? Sí, tengo el documento. Vale, pues lo que va a hacer leer unas preguntas previas a la lectura para hablar un poco sobre el personaje sobre el que trata el documento. ¿Vale? Entonces, en la segunda página eh, pone Jigme Xingye Wangchuk. Preguntas antes de la lectura. ¿Bien? Vale, entonces vamos a a leer las preguntas y vosotros mismos contestaréis si conocéis algo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de español en Berry. Mi nombre es Luis y soy profesor de español desde España. Bien, antes de nada, deciros que si queréis podéis haceros una cuenta premium y de esta manera poder participar con nosotros, con los profesores en clase para que esta sea más interactiva, más divertida para vosotros y así participar de manera más activa, ¿no?
Bien, pues si queréis, os explico sobre qué va a ser la clase de hoy. Esta va a ser una clase de lectura acerca de una persona que seguramente muchos de vosotros no conoceréis. Y bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser unas preguntas previas acerca de este personaje. Luego leeremos un texto sobre él. Y a continuación realizaremos unos ejercicios de comprensión lectora y de vocabulario para ver si hemos entendido un poco sobre qué nos habla el texto, ¿verdad? De acuerdo, pues vamos a saludar ya al primer alumno. No sé si puedes oírme, Matt. ¿Qué tal estás, Matt? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matt? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el tiempo? El tiempo en España, en mi región, últimamente está muy lluvioso. Vale, vale. ¿Entiendes, no? Muy frío. Soy Sí, de Canadá, ajá. ¿Es de qué ciudad de Canadá? Montreal. De Uh, Montreal. Pero Entonces, soy de Quebec City, pero vivo en Montreal. ajá, eres de Quebec, pero actualmente vives en Montreal. Sí. Entiendo que en Montreal el tiempo será muy frío en esta época del año, ¿verdad? El tiempo será más caliente para la verano. De este personaje. Sí, en primer lugar, por ejemplo, Matt, ¿quieres leer la primera pregunta? Ujú. ¿Has oído hablar de Jigme Singye Wangchuk? Si este es el caso, ¿qué sabes de él? Ajá. ¿Has oído hablar alguna vez de esta persona, de este hombre? ¿Yo o...? ¿Sabes lo que pregunta Matt? No, Matt. Sí. Primero Matt. Ah, es para... Ah, ya. ¿Qué es la pregunta? Sí, sí, sé Eh, co- qué es la pregunta. sí, sí. Sí, sí has Um, oído hablar de este hombre, no sé qué ¿no? oído es. Oído es oír, que Ah, si conocías sí, sí. algo acerca de este hombre, No he oído de hablar de este hablar, ¿no? persona, no. ¿Y alguno de vosotros, Michael o Shane? ¿No? ¿No? Vale. Ninguno, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una introducción a esta pregunta. Como es un personaje que no es muy conocido, ¿no? Pues vamos a decir, vamos a leer la primera pregunta. Dice, ¿has oído hablar de Jigme Singye Wangchuk? Si este es el caso, ¿qué sabes de él, no? Pues podríamos decir que ha sido un rey de Bután, del país llamado Bután, ¿sí? Luego ya leeremos un poco más acerca de él y conoceremos algo más de él. Vale, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Michael, por favor, ¿quieres leerla?